es un sistema físico que puede describirse mediante un movimiento armónico simple. Veamos cómo hacerlo. Sea una masa suspendida de un hilo inextensible de longitud L que se separa un ángulo θ de su posición de equilibrio. Si aplicamos nuestra segunda ley de Newton, vemos que el peso más la tensión, que son las fuerzas que aparecen en este sistema, será igual a esa masa por la aceleración. Al descomponer el peso en una componente paralela y perpendicular al hilo, llamemos X a la perpendicular e Y a la paralela, podemos comprobar que la componente paralela al hilo más la tensión se anulan, es decir, sus módulos son iguales y la única fuerza que realmente produce movimiento es P sub X, esa componente perpendicular al hilo. Bien, viendo el gráfico cómo es la descomposición, que P sub X está en el cateto opuesto al ángulo θ, podemos ver que mg seno de θ es igual a masa por aceleración. Este signo menos lo hemos colocado porque ángulos hacia la derecha implica aceleraciones hacia la izquierda y viceversa, ángulos hacia la izquierda implica aceleraciones hacia la derecha. Es un razonamiento similar al que ya hicimos en su movimiento con los muelles. Aquí se puede simplificar la masa, llevar la aceleración al otro término y nos queda esta expresión que tenemos. Para resolver este problema vamos a recurrir a lo que denominamos aproximación de los ángulos pequeños, en los cuales el seno del ángulo es más o menos igual al ángulo. Recordemos que esto es cierto tan solo cuando utilizamos unidades del sistema internacional. Bajo esta aproximación de ángulos menores de 10 grados, tenemos que la aceleración, que es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, más la gravedad por el ángulo es igual a 0. Aquí tenemos un problema y es que tenemos magnitudes lineales, la x, magnitudes angulares, el ángulo θ, y para poder resolverlo deberíamos de tener el mismo tipo de coordenadas. Si recordamos nuestro movimiento circular, teníamos que la relación entre las magnitudes angulares y lineales es que la magnitud lineal, el arco, la x en este caso, es igual al ángulo por el radio. El radio es la longitud de este hilo. Si colocamos esto en nuestra expresión y operamos con ello, tenemos ahora una expresión que ya nos suena más a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, derivada segunda del ángulo respecto del tiempo, más gravedad partido de la longitud del péndulo por el ángulo es igual a 0. Actuando de forma similar, como digo, a cuando lo hicimos para el muelle, veremos que si denominamos g partido dl a la frecuencia angular al cuadrado, o frecuencia angular es igual a raíz de g partido dl, vamos a obtener una ecuación que ya conocemos. Esta va a ser la ecuación diferencial que rige el movimiento armónico simple, que se puede poner también para magnitudes lineales. Fijémonos que tal y como está describiendo el ángulo de separación de la posición de equilibrio, pero si multiplicamos en ambos términos por la longitud del hilo, esto nos llevaría a las magnitudes lineales y ambas ecuaciones diferenciales sabemos solucionarlas, o al menos sabemos cuál es la solución, porque es la que nos apareció en el primer vídeo de este tema. Podemos describir el ángulo del péndulo como una separación inicial, la amplitud de este movimiento, por el coseno de omega t más la fase inicial. Sencillamente notar que en este caso hemos llamado a la fase inicial a la letra delta, le hemos asignado la letra delta para evitar confusiones con el ángulo θ que utilizamos para determinar el ángulo. Por otra parte, si en vez de describir el movimiento mediante magnitudes angulares quisiéramos hacerlo con magnitudes lineales, tendríamos que la posición de esta masa, recordemos siempre en ángulos pequeños, va a ser igual a la amplitud o máxima separación de la posición de equilibrio por el coseno de omega t más esa fase inicial. Además, recordemos que la frecuencia angular era 2pi partido del periodo, o lo que es lo mismo, el periodo es igual a 2pi partido de la frecuencia,
Y esto nos va a llevar a una expresión que el estudiante de física posiblemente ya conocerá, que es la expresión del periodo de oscilación de un péndulo. Estos apuntes teóricos que se mencionan en este vídeo conviene trasladarlos a un ejemplo práctico, a un problema de aplicación práctica. Y en este caso vamos a proponer al estudiante que intente resolver estas 10 cuestiones que aquí se plantean. Aparece en la solución y la forma de resolverlo es totalmente análoga a los ejercicios que ya hemos planteado en los vídeos anteriores de este tema.